a Matematiqué. Esa es la plática de los jueves que, para fortuna de algunos, es la última de este ciclo. Empieza el ciclo de exámenes, entonces vamos a esperarnos al próximo año cuando empezamos de nuevo las clases de forma regular para continuar con este ciclo de pláticas. En esta ocasión tenemos al meteorólogo Santiago Alfonso Higareda Cervera. Él trabaja en el laboratorio de meteorología de CICESE y la plática que nos va a dar es qué es el pronóstico meteorológico y cómo se elabora. Bueno, el meteorólogo Santiago, él estudió en el Politécnico Nacional, en el DF, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, si no me falla la memoria por lo de CIME, la carrera de Ingeniero en Electrónica. Después, en el Colegio del Aire en Zapopan, en Jalisco, estudió la carrera de Meteorología. Y de ahí en adelante, pues ha trabajado prácticamente en toda la República, en Ensenada, en Manzanillo, en La Paz, en el DF, en Chetumal, en Guadalajara, en Villahermosa. Y bueno, pues últimamente tiene ya tiempo de estar trabajando aquí en CICESE, desde hace 10 años, en el Laboratorio de Pronóstico Meteorológico. Entonces, pues sin más interrupciones, los dejo con el meteorólogo en esta ocasión, con Santiago Alfonso. Muy buenas tardes. Así, muchas gracias a todos por la presentación y, como les digo, yo tengo aquí ya 10 años trabajando aquí en el CICESE. Fue un cambio muy fuerte cuando yo llegué aquí, porque aquí lo que trabajamos en el CICESE es más bien cuestiones del océano y cuestiones climáticas relacionadas con el océano. Entonces tuvimos que comprender bastantes cosas sobre el océano, porque aquí el océano Pacífico es una influencia muy fuerte para nosotros. La plática que yo voy a dar, como dice, es qué es el pronóstico meteorológico y cómo se elabora, sobre todo lo que yo elaboro, ¿no? Dependiendo del lugar y la institución que quiera que se haga un pronóstico, se va a elaborar de una forma diferente. Aquí en México, Comisión Nacional del Agua es el organismo representante a nivel mundial que es la responsable de elaborar el pronóstico meteorológico de toda la República. Y él tiene un sistema para la elaboración del pronóstico meteorológico. Y si ustedes van a la Fuerza Aérea, se hace otro tipo de pronóstico meteorológico adecuado a lo que son las operaciones aéreas y adecuado para la ayuda del plan de N13 en caso de huracanes o en caso de algunos siniestros. Si ustedes van a la Marina, se hace otro pronóstico de acuerdo a sus necesidades de las cuestiones con el mar, con las embarcaciones y con los movimientos de tropas. Y así cada uno de los centros, como Petróleos Mexicanos, también hace su pronóstico, como Comisión Federal de Luz hace también su pronóstico, y cada una de las instituciones va haciendo sus diferentes pronósticos. Aquí, cuando llegué aquí al CICESE hace aproximadamente 10 años, ya tenían una elaboración de un pronóstico que se hacía hace ya un buen tiempo por un compañero que se retiró, que se jubiló. Y entonces yo lo que tuve que hacer nada más adecuarme a la forma en como ellos lo estaban haciendo y hacer una continuidad de lo que es, ¿no? Ahorita ustedes van a tratar de comprender algo que yo les voy a explicar, cómo elaboro el pronóstico meteorológico en base de las herramientas que yo tengo. No cuento con las mismas herramientas como lo que yo tenía en la Fuerza Aérea Mexicana o lo que teníamos, digamos, en los aeropuertos de la Ciudad de México. Otro pronóstico que se elabora aquí es una forma más sencilla, más económica y con presupuestos menos costosos, con equipo y con material menos igual, ¿no? Entonces yo la plática la divido en 3 partes, que es una introducción, que es la meteorología y cómo está conformada, y por último cómo se elabora el pronóstico meteorológico. Aquí en la introducción vamos a hablar un poquito de dónde estamos sobre la Tierra, y que los primeros seres humanos que existieron en la Tierra, ellos también ya sentían todos los efectos que presentaban las cuestiones climatológicas, como la lluvia, los tornados, los huracanes y todo eso. Y ellos no sabían qué hacer y se resguardaban en las cuevas, nada más se protegían de todos estos fenómenos porque no sabían qué estaba sucediendo, ¿no? Entonces, esta cuestión climática se ha presentado desde el inicio de los seres humanos y no hay duda de eso. El sistema, nuestro planeta es el tercer planeta del sistema solar y
y tiene una inclinación de 23 grados, aproximadamente 26 minutos, que esta inclinación nos permite que tengamos un clima determinado. Si esta inclinación llega a moverse, puede llegar a una era glacial o puede llegar a una era donde tengamos mucho más calor. Entonces esta inclinación es muy importante porque este nos va a permitir que tengamos un clima determinado y ahí podamos tener la vida en la Tierra. ¿Y qué posibilidad hay de que se moviera ese eje? Sí hay posibilidades porque se ha movido durante la época atrás, se han hecho estudios y se ha dicho que nunca ha sido esa misma inclinación, ha sido un poquito menos, un poquito más, y esa derivación ha originado quizás cuando fueron las eras glaciales y todo eso, ¿eh? Entonces puede volver a tener este cambio, este movimiento de esta inclinación puede ser por una cuestión, digamos, como lo que está pasando, con tanta contaminación, todo eso, podríamos afectar esta inclinación. Entonces nuestro clima y nuestro ambiente sería siendo otro. Sí, gracias. La Tierra también tiene una atmósfera que está dividida en capas, que tenemos lo que es la troposfera, la estratosfera, la capa de ozono, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera. En esta capa de atmósfera que tenemos, que está envuelta con grandes partículas de oxígeno, dióxido de carbono, todo eso, tenemos un área donde es continente, que son lo que es las montañas, los valles, y tenemos un área donde están los océanos. Entonces toda esta área nos mantiene una vida constante, ¿no? El Sol es la fuente principal que calienta la Tierra. Gracias a su energía electromagnética que nos llega del Sol, es la que nos permite el calentamiento. Pero no toda la radiación solar llega directamente a la Tierra, sino que una parte de la radiación ultravioleta se queda en la capa de ozono y otras se quedan en las nubes. Esta radiación que nos llega del Sol, en unos lugares es perpendicular y en otros es oblicua, y dependiendo de la forma en que va a llegar perpendicularmente o oblicua, va a ser la cantidad de radiación que vamos a tener y va a permitir que tenga unos días más calientes o más fríos. Esta misma cantidad de radiación solar hace que tengamos el ciclo del agua, donde el Sol calienta los océanos, los ríos y los mares y hace la evaporación para que haya condensación, los vientos hacen los movimientos y haya una condensación. Como les comentaba, como la radiación solar no es pareja en todo el continente, en todo el mundo, la mayor cantidad de la radiación solar se presenta en lo que son las zonas tropicales y lo que son el Ecuador, y en cambio las más frías se encuentran en los polos. Esto da origen a que tengamos una diferencia de temperaturas y este va a hacer que todo nuestro sistema empiece a encontrar un equilibrio. La Tierra nunca está estática, siempre tiene movimientos. ¿Por qué tiene movimientos? Porque trata de encontrar un equilibrio entre lo frío y lo caliente. Si no hubiera estos movimientos de vientos que hubiera desde aquí del Ecuador hacia la parte superior, tendríamos en el Ecuador una temperatura arriba de 20 grados de lo normal que tenemos ahorita. Si ahorita tenemos una temperatura de 38 a 43 grados, tendríamos una temperatura casi de 60 grados si no hubiera esta clase de movimientos que tratan de equilibrar hacia el norte. Y al revés, el polo sería todavía mucho más frío, tendríamos una temperatura todavía de menos 20 grados del valor que tenemos actualmente. Entonces, la Tierra tiene en la zona intertropical de convergencia, que siendo en la parte del Ecuador entre los 5 grados norte y 5 grados sur, se forman los vientos del noreste, que son vientos alisios, y en la porción sur se forman los vientos del sur oeste, que son vientos alisios. Estos vientos van a traer que se haga una zona de convergencia en esta parte de aquí, en el Ecuador, y al hacer una zona de convergencia van a originar que toda la humedad que esté en esta parte empiece a subir y se vaya condensando, se vaya enfriando y provoque las nubes o las precipitaciones. En cambio, en las zonas fuera de los trópicos, subtropicales, vamos a tener vientos de contrarrecios, que ahora son vientos del sureste, y son vientos, y en esta área de aquí, como ya no es zonas de convergencia, sino son zonas de divergencia, entonces en lugar de que tengamos
incremento de nubosidad, aquí se va a hacer una disminución porque ya los vientos van hacia afuera, no hacen una convergencia, es una línea. Entonces, todo el mundo está dividido en celdas Halley, donde los vientos marcan que en las partes tropicales se van a formar las nubes y todo este calor que va subiendo va a irse moviéndose hacia los trópicos, y en los trópicos van a tener que bajar, como son aires secos y fríos, al bajar se hacen secos y calientes, y eso van a permitir que en esta parte de aquí tengamos unas áreas bastante secas y bastantes, ¿cómo se llama? Y muy despejadas, que no tengamos formaciones de nubes. Esta es la misma, lo que vimos ahí, secos y fríos de descenso y aires calientes y húmedos de ascensos. Aquí nosotros vemos las zonas de convergencia, cómo se están formando los vientos, toda la nubosidad, y tiende a subir. Y en las zonas desérticas, cómo tienden a bajar todos estos vientos. En esta otra imagen vemos exactamente lo mismo, la formación de nubes de cumulonimbus en las partes del Ecuador, en la parte de aquí de Panamá y todo eso, y cómo los vientos que están viajando en las células Halley, cómo empiezan a bajar en las zonas tropicales, ¿no? Como por ejemplo aquí pone Miami, donde ya tenemos un sistema de alta presión y un sistema de baja presión. Entonces se empiezan a formar. Estos movimientos aquí lo estamos viendo, que van a formar, cuando tenemos convergencia en las partes inferiores, vamos a tener sistemas de baja presión, y cuando tenemos salida de esa divergencia, tenemos sistemas de alta presión. Esto nos está formando ya, esta imagen, aquí ya lo que se va a ver, que en el mundo se va a empezar a formar sistemas de baja presión y de alta presión. Van a estar alternadas dependiendo de cómo estén sus vientos. Si los vientos están entrando o están saliendo, entonces vamos a tener un tipo de sistemas. En este mapa vamos a ver cómo exactamente se presentan sistemas de alta presión. No nomás los estamos viendo en las zonas ya subtrópicas, sino que también tenemos sistemas de baja presión en otros lugares. Entonces se van alternando sistemas de alta y sistemas de baja presión. Estos sistemas van a originar también que tengamos, por el calentamiento, a diferencia del calentamiento que existe entre el Ecuador y los trópicos, vamos a tener masas de aire calientes que vienen de lo que es las zonas tropicales hacia la parte superior de los subtropicales, y las masas frías que se mueven de los polos hacia las partes tropicales. Estas masas se van a denominar masas marítimas tropicales y masas continentales tropicales, o masas polares marítimas y masas continentales polares. Entonces estas masas se van a tener, como estas están calientes, van a tratar de subir hacia las partes frías, y estas que están frías van a tener que bajar hacia esta parte de aquí. Esto nos está originando lo que es una carta, lo que llaman tormentas invernales, que acaba de pasar una hace 8 días, donde se sintió exactamente el bajón de temperatura, y hasta en lugares altos como la sierra de San Pedro Mártir, temperaturas a de menos 5 grados que se estuvieron presentando. Cuando hay humedad, entonces ya se ve con la capa de hielo, y cuando no hay humedad, nomás se ve cuando la temperatura baja pero seca. Esta otra es una masa de aire caliente subtropical, donde se está desplazando, para las fechas que son en junio, se está desplazando de los trópicos hacia la parte superior, y entonces ya no permiten que las masas frías que están en esta parte de aquí ya bajen hacia nuestra región, sino que ya las van frenando, y es cuando nosotros tenemos los días más calientes y más agradables. Entonces, aparte, la Tierra tiene dos movimientos, que es el movimiento de rotación, que lo hace en el sentido, y aparte lo hace 24 horas. Este movimiento de rotación que la Tierra hace tiene consecuencias lo que es el día y la noche, pero también tenemos lo que son las brisas de mar y las brisas de tierra, que son originadas por los diferentes calentamientos que existen entre la Tierra y el océano, ¿no?
Entonces en el día se hace la brisa del mar hacia el continente y en la noche se hace del continente hacia el mar, por la diferencia de calentamientos que existen. Otra también que tenemos, lo que se le llaman las brisas de lo que es de valle hacia las montañas y de las montañas hacia los valles. Igual en el día sube todo este viento, toda esta humedad hacia las montañas. Cuando tenemos bastante humedad, pueden dejar que aquí se precipite en esta parte de barlovento y ya cuando pasa a sotavento ya pasen secas y calientes. Y al revés, en las noches, cuando bajan muy frías y aquí se pueden formar lo que son las neblinas de valles. En esta otra imagen, como visualizamos un poquito mejor cómo los vientos suben y cómo los vientos bajan. En esta otra es el movimiento de traslación. El movimiento de traslación de la Tierra lo hace en 365 días del año, o 366, donde tiene 2 equinoccios y 2 solsticios. Pero en estos 365 días del año es a donde ya tenemos nosotros lo que es la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿verdad? Aparte de esto tenemos las formaciones de sistemas huracanados como los huracanes, tenemos ya lluvias, inundaciones, tenemos tornados y tenemos también la nieve. En esos 365 días, como las neblinas también, y días soleados dependiendo de la época, no sé, tolvaneras o ventiscas, incendios forestales. Entonces, desde la época, como decía, muy antigua, los hombres tuvieron la necesidad de saber qué es lo que estaba pasando con todos estos elementos que estaban ellos sintiendo, ¿no?, que se les presentaban, y no sabían cómo explicarlos. Entonces empezaron a crecer la necesidad de que en las grandes culturas que fue todos los babilonios, los egipcios, los mayas, todo eso, empezaron a hacer estudios de ver qué era lo que estaba pasando en la atmósfera. Y entonces ellos empezaron a creer que, que había dioses, ¿no?, que eran los dioses los que estaban aventando sus maleficios contra las embarcaciones o contra las sequías para no tener buenos cultivos o buena ganadería. Y entonces, empezaron a hablar a todo ese tipo de gentes. Pero ya después, cuando empezaron a llegar, que ya en el año 1600, donde empezaron Galilei, donde empezó todos los grandes científicos a decir que eso no era cuestiones de dioses ni nada de eso, y entonces empezaron a tener otras transformaciones de ideas, y a base de métodos científicos empezaron ellos a dar leyes de que la naturaleza era la que estaba haciendo todo este comportamiento, ¿no? Después, cuando ya aparece lo que es el telégrafo, para esto todo lo que eran las experiencias de los fenómenos meteorológicos, tanto en el campo como en el mar, como en las vegetaciones, todo eso se transmitía de padres a hijos y de los hijos a los nietos. Nada más era una explicación de que cómo se veían las nubes, y sabían más o menos los agricultores qué iban a esperar, si esperaban lluvias o iba a estar estos tiempos secos. Pero ya cuando empezaron los telégrafos, cuando empezó todo esto, hubo un intercambio de comunicación entre las comunidades, entre las ciudades, y entonces empezaron a haber más necesidad de conocer todo esto. Ya no era de a ver qué era lo que nos estaba originando. Doctor, ¿podríamos pensar que eso sería el antecedente del teléfono celular? Sí, esto es el telégrafo en sí. Fue el inicio de las comunicaciones. Antiguamente no tenían cómo comunicarse, y por clave Morse empezaban ellos a comunicarse de un lado a otro. Después ya salió el teléfono, que ya es un poquito más avanzado antes del teléfono celular, donde ya empiezan las primeras comunicaciones, no nomás de ciudad a ciudad, sino hasta de los continentes. Y entonces la gente ya empezó a tener intercambio de explicar, de decir qué era lo que estaba sucediendo en determinadas ciudades con estos fenómenos meteorológicos. Estos fueron los primeros instrumentos meteorológicos también que empiezan a aparecer. En 1643 aparece el primero con Torricelli, que hace el primer barómetro, y de ahí ya empiezan a aparecer otros instrumentos como el termómetro, como el ciclómetro y todos los demás instrumentos que aparecen. El gran avance de la ciencia y tecnología, existen medios de comunicación en todo el mundo, y crea la primera Organización Meteorológica Mundial en Viena en 1873. Pero en esos años
posteriores, cuando ya estaban queriendo empezar a tener un conocimiento más global de todo lo que era la meteorología, aparece lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y ya cuando estaban empezando a tener otra vuelta de comunicación, aparece la Segunda Guerra Mundial, y hasta después, en el año 1850, es cuando entonces así ya empiezan los convenios para que se haga un centro donde toda la información meteorológica pueda ser útil y científica para todo el mundo. Y entonces la Organización Meteorológica Mundial empieza a tener actividades hasta 1951, donde empieza él a tener afiliados a los países, donde estos países se comprometen a poner estaciones meteorológicas, a capacitar a su personal para empezar a hacer redes meteorológicas, y de ahí seguir yendo un seguimiento ya no nomás teórico, sino ya más científicamente, ¿no? Entonces, ya a partir del telégrafo y del teléfono fue cuando empezaron a ver los equipos más modernos. ¿Qué es la meteorología? Cuando se habla de la meteorología hay muchas definiciones y formas de explicarlas, pero lo más sencillo es cuando tenemos algunos sistemas que están afectando a una comunidad, ya sea un paso de huracán, o ya sea una tormenta, ya sea digamos una nevada, o sea una inundación. Entonces estamos hablando de que ahí está pasando algo meteorológico, que los fenómenos están actuando de una forma contra la comunidad y contra las ciudades, y eso no se puede evitar. ¿Por qué? Porque no hay otra forma de que, digamos, de que alguien diga voy a mover este sistema para que no afecte mi región y pase en otro lado, o algo de eso. Entonces esto es lo que hay que estar siempre conviviendo con todas las comunidades, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas y las infraestructuras por esas cuestiones. Esto es lo que nosotros nos mantenemos todos los días, con las lluvias, con los rayos, con los tornados. Estos son del mar, ya no es un tornado, es una tromba marina, huracanes, inundaciones, y también otra vez huracanes, y las nevadas, ¿no?, que destruyen, como ven, no nomás vidas humanas, sino también infraestructura, carreteras, y comunidades, casas y toda la gente, ¿no? Entonces, esos son, ya no es un polvito, sino que esos son tormentas de arena, ¿no?, donde ya los estamos viendo en lugares como en África, como en partes desérticas más allá. Entonces se nota todo esto. ¿Qué es el pronóstico meteorológico? Es una herramienta técnica científica que se utiliza para la sociedad para evitar o mitigar los daños que causan estos fenómenos meteorológicos naturales. ¿Cuál es su finalidad? La finalidad de este pronóstico es darle a conocer a las autoridades, más que nada, o a los gobiernos y a la sociedad en sí, la urgencia de prever, de prevenirse, más que nada, con modelos o con pláticas, con planes de contingencias, para que el día de mañana, cuando tengamos uno de estos desastres que se van a avecinar, no agarren a las comunidades o a la población si está preparada. Aquí en estos planes de contingencia se debe de agarrar el gobierno y visualizar qué es lo que tiene y cómo puede él ampliar esta ayuda para toda la sociedad, y qué elementos o qué herramientas, qué equipo, qué personal va a necesitar para esto. Entonces, esa es la importancia del pronóstico meteorológico. Entonces, dar información por las vías de comunicaciones al gobierno, y asimismo empezar a ver lo que son los planes de contingencia con refugios o albergues para las comunidades, para la gente que va a salir afectada, ya vayan a los albergues, la gente cómo se va a empezar a organizar para todo este evento, el personal médico que se requiere, como los medicamentos y todo eso se debe de tomar en cuenta en los planes de contingencia, los equipos de ayuda, tanto para ese momento, para después del desastre, en ese momento qué es lo que se va a hacer, y posteriormente qué se va a hacer para volver a recuperar la vida cotidiana. Entonces esos planes de contingencia se tienen que ir haciendo, ya como la limpieza, los escombros, mover, limpiar y y volver a construir lo que se destruyó. Entonces, esos son la urgencia de
Existen muchas definiciones para lo que es un pronóstico meteorológico, lo que es la meteorología, pero la más sencilla es que es una rama de la física que estudia el comportamiento de los fenómenos y sus propiedades mismas de la atmósfera. Esto yo lo divido en tres partes, que es la meteorología dinámica, que es la meteorología física y la meteorología sinóptica. La meteorología dinámica es todo lo que estudia los procesos termodinámicos de la atmósfera, tales como los vientos, la circulación general, el transporte de energía y masas. La meteorología física es la que estudia todo lo que es el calor, la energía, todo lo que es la condensación, las precipitaciones y los fenómenos eléctricos y acústicos, ya sean rayos o ya sean tormentas. Y la meteorología sinóptica es la encargada de hacer, por medio de las observaciones, lo que es el pronóstico meteorológico y también seguir las tormentas tropicales y extratropicales como los tornados y los frentes. A la misma vez, la meteorología también se divide por escalas. Tenemos la escala más pequeña, que es la microescala, que son escalas donde prácticamente se ven fenómenos de condensaciones, de movimientos de sistemas. La mesoescala, que ya son escalas ya de tormentas, ya empezamos a ver brisas, ya empezamos a ver movimientos de valles. La macroescala, que ya son escalas mayores, donde ya vemos lo que son las tormentas y los tornados, ahí los vamos clasificando. La Organización Meteorológica Mundial, como les dije, se empieza ya a trabajar en 1951 y divide a todo el mundo en regiones para un mejor control y un mejor aprovechamiento de toda la información. Nosotros aquí estamos en la 4ª región meteorológica mundial, donde el centro principal, el responsable de todo es Washington, Estados Unidos, y México vendría siendo el país donde, como se llama, la Comisión Nacional del Agua es la responsable de toda la información meteorológica que se genere aquí en México. La Organización Meteorológica Mundial tiene, o sea, consta de equipos de instrumentos meteorológicos como estaciones, radares, equipos de aviones, de satélites, de radares meteorológicos, boyas, barcos, equipos y personal. Otro está lo mismo. Este personal que trabaja para estar reparando, componiendo, instalando estaciones meteorológicas en todo el mundo, que no puedan pagar por la cuestión económica, se les apoya para que tengan ellos los equipos para que nos proporcionen la información meteorológica. En lugares remotos se van instalando las estaciones meteorológicas también para tener una información precisa de todo el mundo. Se hacen las reparaciones de los equipos que están fallando y son los instrumentos que antiguamente que todavía no llegaba muy bien la tecnología, que son el anemómetro, el barómetro y el barógrafo. Son los instrumentos meteorológicos que están con tal tipo. Ya para entonces también tenemos centros de cómputo, que es donde se recibe toda la información que generan en todos los países, y de aquí se procesa para sacar los modelos meteorológicos. Y las computadoras, que es donde se trabaja para ver esos modelos. Normalmente en cualquier centro de pronóstico de cualquier parte de la República, estos son los 5 partes que se hace para sacar un pronóstico. Se recopilan los datos meteorológicos. Esta recopilación de datos meteorológicos son información que se hace en cada una de las estaciones meteorológicas. Ahorita se les va a indicar. Se asimilan los datos, los mismos datos que aquí obtuvimos los vamos a asimilar y se van a enviar a los centros regionales. Después de ahí al centro principal. Después se hace después de que se reciban estos datos, se mete a los pronósticos numéricos. Después se sacan los pronósticos numéricos para ver qué resultados nos dieron, y por último, ya ahora sí ya es la etapa donde se le da la información a los usuarios. En la primera parte, como les dije, las observaciones meteorológicas se hacen cada 6 horas. Normalmente se hacen cada hora, pero para enviarlos a Washington se hace cada 6 horas, y cada 6 horas se manda esta información. No nomás México, Comisión Nacional del Agua, debe tener una red meteorológica en cada uno de los estados, por ejemplo Guadalajara, Tijuana, Oaxaca, Acapulco, Veracruz,
y ahí se hacen las observaciones meteorológicas de esa hora, y ya que se tiene esta información meteorológica, se envía a la Comisión Nacional del Agua, que está en Tacubaya, a la XCBA, y de ahí al recibirlo ellos, ya que está toda la información de todas las estaciones de toda la República, se manda al Centro Regional número 4 de la Organización Meteorológica Mundial, que está en Washington, Estados Unidos. Así como México hace ese proceso, también Canadá, Honduras, Cuba, todo lo que es parte de Centroamérica, mandan todos su información. Ya de una vez que se ha recabado toda esta información, que lo tiene Washington, ahora ellos regresan otra vuelta la información a todos los países, otra vuelta, para que ellos ya metan su información global de todos los datos a unas computadoras, como ya las vimos, y de ahí se saque el producto ya ahora sí, que van a empezar a decir las computadoras que se van a presentar en las próximas horas. Y después de eso, ya un grupo de personal de conocimientos de meteorología hace un estudio de eso y valora qué es lo que se está esperando, y posteriormente, ahora sí ya se da un comunicado a los medios de comunicación y a los gobiernos de las entidades. Antiguamente, estas son las estaciones meteorológicas que ustedes observan, son nomás de Estados Unidos y unas cuantas de México que se ven aquí. Antiguamente, todos estos datos que ustedes ven aquí se asentaba antes de que hubiera computadoras, antes que hubiera todo eso. Nosotros asentábamos todos estos datos, aproximadamente nos dábamos entre 2 horas a 3 horas, estar asentando dato por dato, estación por estación, y después de ahí empezar a encontrar los sistemas de bajas o altas presiones para poder sacar antes. Ahora con las computadoras no, con las computadoras llega toda esta información directamente, la globalizan, y ya que tengan todo, empiezan a meterlos, ellos los retransmiten otra vuelta a los centros principales, y entonces ya sale. Oiga, doctor, ¿y esa información no se puede ver desde satélite? No, porque esta información sí la puede usted ver, pero ya cuando está ya procesada. Cuando usted digamos que yo requiero que me traigan toda la información global, no, porque como usted no pertenece como no es el centro principal de Comisión Nacional del Agua, entonces él no les va a dar la información, ya se la va a dar como esto. No, yo me refiero a los investigadores que están haciendo el trabajo. Sí. O sea, usted puede entrar como nosotros entramos aquí en el CICESE. Ya de una vez que, por ejemplo, nosotros aquí en el CICESE no llevamos este seguimiento, porque para llevar este seguimiento yo ocuparía, por ejemplo, mínimo quizás unas 50 gentes para sacar un pronóstico, entre técnicos, entre gente de observadores, entre gente meteorólogo y todo eso. Ocuparía, por ejemplo, el Comisión Nacional del Agua trabaja con mínimo como con unos 300 a 400 gentes más para sacar los pronósticos meteorológicos. El aeropuerto trabaja como con unos 120 personas más o menos, y la Fuerza Aérea pues trabaja como con 300 más o menos. Entonces, digamos, para poder nosotros hacer tendríamos que tener una infinidad de gente y equipo para poder recibir toda esta información, porque tendríamos que tener estaciones meteorológicas distribuidas en toda la República para que puedan hacer observaciones, y después de ellos mandándolas a nosotros y poder empezar a hacer los pronósticos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un pronóstico de aquí de Baja California, tendría que tener una estación en Tijuana, una en Rosarito, una en San Pedro Mártir, una en San Antonio de las Minas, una en San Vicente, una en San Quintín, y todos esos mandarme la información meteorológica para poder ya empezar a hacer un pronóstico más o menos de esta región. Pero como no se tienen estas herramientas, entonces debemos de agarrar lo que podemos, ¿no? Entonces nosotros agarramos los modelos ya pronosticados por Comisión Nacional del Agua o por San Diego, y entonces nosotros los adecuamos para nosotros. Entonces, esta es la forma como normalmente se trabaja en los centros principales. Perdón, profesor. Acabo de venir navegando desde La Paz a Ensenada. Sí. Y queríamos saber cómo iba a estar el clima. Hablé por teléfono a Miami. Sí. Y me dieron un pronóstico meteorológico del mar. Me estaban diciendo de cuánto iban a ser los vientos y las olas para esos días del viaje. Sí. Y le atinaron como Sí. el 80%. Sí. ¿Cómo lo hicieron? No, es que lo que te vuelvo a repetir, lo que está pasando aquí, en este caso, por ejemplo, de los océanos,
Ellos con los satélites meteorológicos que tienen acá arriba, ellos están detectando cada rato la señal de cómo está el oleaje, cómo están los mares, qué fenómenos se encuentran. ¿Y a esa información usted no tiene acceso? Sí tenemos Pues, acceso, sí, bueno. todo el mundo la tiene esa información, acceso. Ahorita les digo. Entonces, esta información que usted me está diciendo, pues ellos lo obtienen en cualquier momento y, por ejemplo, si usted entra a la Comisión Nacional, lo que es la CNN, a saber las condiciones de cualquier parte del mundo, se las da directamente porque, le digo, todo este convenio de todos los países hacen que se haga esto. Washington es el que está recibiendo la información de toda nuestra cuarta región, pero también recibe de la primera, de la segunda, de la tercera, de todos. Y ellos al recabar toda esta información, meten todo en las computadoras y claro, ellos van a mandar lo que corresponde a ellos, pero tienen ya la otra información para si a un usuario como, por ejemplo, que digamos aquí en México queremos esta información, puede hablar con ellos y ellos le pueden mandar la información. ¿Sí? Porque se tienen esas comunicaciones ya, y no antiguamente que no podíamos tener esas comunicaciones. Entonces, esto es lo que yo hacía antes, estoy pegando todos estos datos que ustedes no alcanzan a ver muy aquí, pero se marca temperaturas, vientos, nubosidad, precipitaciones, nubes y ¿cómo se llama? Fenómenos de tiempo presente y tiempo pasado. Perdón. Aquí en la estructura que se conforma, o sea que lo que hace cada uno de los observadores que sale de una estación meteorológica es esta estructura. Lo que se hace cada 6 horas es esto. Un observador tiene que mandar los datos de la estación a la hora que se está enviando ese reporte. Las temperaturas ambiente y de punto de rocío. Se tiene que sacar la presión atmosférica, se tiene que sacar la visibilidad, la nubosidad, la cantidad de nubosidad y el tipo de nubosidad que se está presentando, la dirección de intensidad del viento y los fenómenos de tiempo presente y tiempo pasado. Aquí lo que el tiempo presente y tiempo pasado quiere decir si está lloviendo o si cayó una granizada, eso se tiene que indicar. Y en cada una de las estaciones, por ejemplo aquí Tijuana, Acapulco, va a informar eso y cada 6 horas lo va a estar mandando a Washington y Washington va a estar recibiendo toda esta información y entonces va metiendo todas sus computadoras y está viendo cómo se encuentra toda la región con las condiciones meteorológicas. En el CICESE, como les digo, no es el mismo procedimiento por las cuestiones presupuestales, por lo más económico, con el equipo mínimo, y entonces lo que hacemos aquí nosotros es recopilación de información de elementos meteorológicos en ese momento con sus valores máximos y mínimos de las últimas 24 horas. ¿Qué quiero decir? Que aquí yo no tengo estaciones meteorológicas, no puedo yo saber cómo están las temperaturas en Tijuana, no puedo, bueno, sí puedo saber, pero yo no tengo una estación meteorológica en Tijuana, entonces yo tengo que buscar dónde voy a tener esa información. Quiero saber la temperatura de San Quintín, quiero saber la temperatura de Ojínimas que se está presentando en esos lugares, así como su temperatura que tiene en ese momento. A la misma vez tengo que observar las imágenes de satélite, y en esas imágenes de satélite son 3 tipos, las visibles, las infrarrojas y las de vapor de agua. En esas imágenes de satélite me van a indicar exactamente el tipo de nubosidad que se está presentando y más o menos cuánta cantidad y hacia dónde se está dirigiendo. El tercer paso que se realiza, se analizan las cartas pronósticos tanto de superficie como de altura de ese día o de los días siguientes. Esto es lo que les comentaba yo, esta información yo no estoy utilizando aquí en meteorología, sino que yo agarro, entro en Comisión Nacional del Agua y saco modelos meteorológicos, veo mi región y veo cómo están las cartas para esta área de aquí, ese día y cómo va a estar en los días siguientes. Y voy a San Diego o voy a Los Ángeles y saco las cartas para esta región también y checo cómo están los pronósticos tanto en superficie como en los diferentes niveles. ¿Por qué en superficie y en los diferentes niveles? Porque lo que nos va a pasar en superficie, lo que se está presentando en la altura, también se refleja en superficie. Las cartas de las tormentas invernales nunca llegan a nivel de superficie, llegan a un nivel de 3.000 metros, 2.500 más o menos, y de ahí, pues, como son masas frías y pesadas, tienden a bajar hacia nuestras regiones, y entonces esas masas que se están desplazando en esos niveles de 700 miligrados, que son 3.000 metros más o menos,
van a llegar a la Sierra San Pedro Mártir, a la Sierra Juárez o a la Rumorosa, y todas esas masas de aire frío van a originar unas heladas en esa parte de aquí, y consecuente hacia los valles también se van a ir a generar todas esas masas. Entonces, por eso es necesario ver nada más las cartas en superficie, sino también las cartas en altura, y se observan las cartas que son analizadas de ese día, como las que están para 24 horas, 48 horas o 96. También se visualiza un termodiagrama aerológico. Este termodiagrama aerológico lo hace San Diego. Nosotros aquí en México hay aproximadamente como unas 8 o 10 estaciones en toda la República Mexicana, porque su costo es muy elevado. El costo de este equipo que se envía cada vez que se manda es aproximadamente más de $1,500, y se envían 2 al día, uno a las 5 o 4 de la mañana y uno a las 5 o 4 de la tarde. Y entonces nosotros no podemos solventar eso, pero como Estados Unidos requiere de esta información, entonces Estados Unidos nos da un apoyo al gobierno, a lo que es al observatorio, a lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, para que él le dé, digamos, este material a algunas estaciones, como viene siendo Guadalajara, México, Monterrey, La Paz, Mazatlán, Culiacán, me parece, o Guaymas y Mérida. En cambio, en Estados Unidos, en todos los estados se tiene esta información, y aquí nos va a indicar exactamente el perfil que vamos a ver en esa atmósfera, si la atmósfera está húmeda, si la atmósfera está seca, y nos va a dar pautas para poder determinar si, digamos, si vamos a tener condiciones santanas, si vamos a tener condiciones de frentes fríos o nomás capas nubosas como neblinas. Recopilar la información para esto se requiere observar los datos que proporcionan los instrumentos meteorológicos, o bien si se cuenta con una estación nos indique los valores que se están presentando, así como los máximos mínimos, las 24 horas. Estos elementos son como la temperatura, la presión, la humedad, el viento, la precipitación, la radiación solar y la evaporación. Entonces, todos estos elementos diariamente se ven sus valores para ir comparándolos y ir viendo cómo se está presentando la atmósfera. Esta es una estación meteorológica antes de que llegaran todos nuestros grandes avances. Todas son estaciones meteorológicas digitales, son analógicas. Las digitales ya no llevan todo esto. Entonces aquí se guardaban lo que son los termómetros. En esta parte aquí, que es un abrigo meteorológico, aquí se ve lo que es la radiación solar, la evaporación, y aquí están los Esta es una persona que está haciendo las observaciones, o está tomando los valores de ese momento, en cada 6 horas. Aquí está un marinero que está tomando, les está explicando a las personas cómo se toma la lectura para medir la cantidad de precipitación que se presentó en las 24 horas. Y ya aquí viene lo que son las imágenes de satélite, con la finalidad de ver un tipo de nube que se está formando, y es lo que le estaba yo comentando, que esto es la forma en que se maneja. No todas las nubes nos van a originar lluvias. Algunas nubes nos van a originar unas capas de nubes altas, que son los cirrus, van a pasar y nos van a originar más nubes, pero no nos van a originar precipitaciones. En cambio, otro tipo de nubes nos pueden originar una llovizna ligera, una capa de neblina, una llovizna, o un chubasco, o una granizada, o una combinación de ellos. Para eso se tiene que saber qué tipo de nube va a ser la que está pasando sobre nuestra región, y poder detectar y decir qué tipo de precipitación se va a esperar aquí, ¿no? Entonces, en el pronóstico meteorológico debemos de conocer el tipo de nube que es, y sobre todo el volumen que trae esta cantidad, ¿no? Si va a ser una lluvia copiosa que va a estar todo el día llueve y llueve, o va a ser un chipi, o va a ser un chuparrón que va a acabarse en un ratito. Entonces, para eso es necesario que sepamos qué tipo de nubes son. Aquí volvemos otra vez con lo mismo, cómo se forman las nubes en la parte de tropicales, y en estas partes subtropicales, que es donde estamos nosotros, el sistema de alta casi no los permite que se formen. Estos son tipos de nubes de granizo, de chubascos, como les comentaba, son los cumulonimbus. Estas formas son de yunques ya,
donde ya la nubosidad no puede seguir, o sea, la troposfera ya no permite que siga creciendo más hacia arriba, y entonces empieza a ir hacia el lado con forma de yunque. Y sus temperaturas en la parte de abajo aquí son gotas de agua que se forman aquí, y aquí son cristales de hielo en esta parte de acá, y aquí son aguanieve. Entonces este tipo de nubes se van formando en el transcurso de la mañana y tarde, y ya para la tardecita empieza a caer con grandes, empieza con una lluvia ligera, y después ya son chubascos, y luego hasta con granizo puede caer. Este es un cumulonimbus. Este no, estos son otro tipo de nubes que son siglos, que les platicaba que nomás provocan formaciones de nubes, pero sin precipitaciones. ¿Estas son de hielo o de agua? Sí, son de hielo. Estas son de hielo. Estas son de hielo porque ya son alturas muy elevadas, entonces se van formando y ellas se van formando. Entonces son los que forman a veces los halos, son los que están formando los halos. Este otro tipo de nubes también son de lluvias, puede ser lluvias así intermitentes, o puede ser un chubasco que sea intenso, que de repente se empiece a descargar toda la nube y se empiece a desorganizar. Y estos tipos de nubes son de una lluvia intermitente que está llueve y llueve casi todas las 24 horas. Esta es una neblina que se está formando en un lugar determinado, y este que van a ver es San Pedro Mártir. Ahora el día que pasó parece que fue los días que pasó cuando llovió aquí, como vean cómo se formó la capa entre nebulosa y con una lluvinita así que se estuvo formando. Entonces ahí se ve. Estas son las imágenes de satélite. Esta es una imagen visible, son de 8 kilómetros, y nosotros aquí podemos ver, este es del día de ayer me parece, el día de ayer, ahorita lo tengo aquí. Aquí se puede ver la capa nubosa cómo se va acercando, y esta la masa de aire subtropical cómo está entrando, pero en la porción sur. Entonces aquí nosotros no nos estuvo afectando mucho esa entrada. Y aquí lo que no observamos muy bien, que aquí en la parte norte vemos algunas nubecitas muy pequeñas. Ya en esta otra imagen de 4 kilómetros ya se distingue un poquito más, donde se ve que hubo algunos nublados, pero sin lluvias en lo que fue Tijuana, Tecate y la parte de la Rumorosa. Este fue el día 27 ayer en la mañana. Entonces aquí es donde nosotros vamos visualizando con el movimiento del sistema, con el movimiento de las imágenes, vamos viendo cómo el sistema se va acercando y cuánto tiempo nos tarda para que empiece a llegar, y si este sistema que está aquí va a llegar a nuestra región y va a provocar precipitaciones, o nada más va a ser un paso de nubes. Entonces aquí es donde nos vamos visualizando. Estas son imágenes visibles. Estas imágenes visibles nomás nos da en el transcurso de cuando tenemos luz. Ya en la noche ya no provoca la imagen, nada más donde no da luz. Esta otra imagen es una imagen infrarroja. Aquí nos detecta, ya son de 16 kilómetros. Otra vez volvemos a ver el tipo de nubes que son bajas y medias y altas, y que están corriendo de las zonas subtropicales hacia la parte subtropical, y las otras que son las masas de aire frío que se están moviendo y que van a llegar estos en los próximos días. Si es que un sistema de aquí no lo permite, lo mandaría para acá arriba, si no, entonces tendríamos esta entrada de nubosidad y probablemente precipitaciones. Esta es la misma de 4 kilómetros. Aquí se nota un poquito más intenso la capa de nubes, tanto bajas como medias y altas, y aquí se ve el sistema como está dando vueltas. Estas imágenes son de vapor de agua, nos está indicando que sí vamos a tener nubes, pero que no tenemos una gran cantidad de vapor de agua, y es probable que no nos provoque la nubosidad alguna precipitación. En cambio, en estas partes de aquí, gran cantidad de vapor de agua, y aquí sí podría haber un enfriamiento y probablemente condensación y precipitaciones en estas partes de aquí. Entonces el sistema, como se vaya moviendo, esto va a llegar hacia nosotros, y hay que ver si es que nos va a afectar. Todas estas imágenes son del día de ayer en la mañana, como a las 9 de la mañana, 8 de la mañana. Esta es la de 4 kilómetros, lo mismo. Ahora sí, los modelos meteorológicos nos van a indicar los sistemas que se aproximan o se alejan de nuestra región, y depende de estas pautas para determinar las condiciones que estamos esperando. ¿Qué quiere decir con esto? Dependiendo de estas masas, vamos a ver si vamos a tener cielos despejados, si vamos a tener cielos nublados, si vamos a tener frío, si vamos a tener calor. Entonces, estos modelos nos van a indicar todo eso.
Estos modelos, como los ven ustedes, es una herramienta necesaria para, es una herramienta necesaria para deslumbrar en mayor certeza cómo establecida las siguientes 24 hasta 96 horas y por tanto puede programar actividades tanto sociales como económicas para el próximo siguiente. Estos modelos meteorológicos son de dos tipos, son de cartas de isobaras y cartas de isotermas. Entonces, al analizar estas cartas, por ejemplo, las isobaras unen puntos donde la presión atmosférica es la misma y ahí ya se van a formar los sistemas de baja presión y los sistemas de alta presión. Los sistemas de baja presión, esos se mueven en contra de las manecillas de reloj, y los sistemas de alta presión a favor de las manecillas de reloj. Para las cartas de isotermas, aquí se van a unir los puntos de las temperaturas donde las temperaturas son iguales, y aquí nos vamos a visualizar las masas frías o las masas calientes. Entonces aquí vamos a ver exactamente cuando una tormenta invernal va a llegar a nuestra región, es cuando podemos ver que entonces las temperaturas ahí pueden llegar bajo cero en las partes altas o en los valles cercanos, y aquí para nosotros temperaturas un poco más frías o más frescas. Estas son las cartas que les comentaba yo de las isobaras, y aquí estamos viendo exactamente los sistemas de baja presión, cómo sus vientos están circulando en contra de las manecillas de reloj, y en los sistemas de alta presión, cómo están circulando a favor de las manecillas de reloj. Entonces, esta carta es de superficie. Este fue para ayer en la mañana, este se hizo para las 4 de la mañana, se metió los modelos y los modelos corrieron para las 4 de la mañana, y eso fue lo que nos indicó. Esta carta es una carta pronóstico de la misma de superficie y nos indica exactamente los mismos sistemas, pero ese es ya para las 4 de la tarde del día de ayer. Entonces así es como vamos viendo cómo los sistemas se están moviendo y cómo van a afectar, si vamos a tener días despejados, o los vientos cómo van a influenciar para las cuestiones terrestres o marítimas. Pero estas cartas las hacen en Washington. Las hacen en Washington. Y es lo que manda Washington. Es lo que manda, no, Washington manda a todo Estados Unidos. Sí. Y lo pone en internet para, como yo que quiero jalarla, la puedo jalar. México, él recibe toda la información global y no hace eso, él hace su propio pronóstico, pero él hace su pronóstico más o menos desde aquí hasta acá. Y entonces hace otro tipo, igual de modelos como estos, también de cartas de isobaras y isotermas, pero nada más para la República Mexicana. Y esas las tiene también la Comisión Nacional del Agua en una página de internet también. Ahí entran modelos meteorológicos. Entonces, Washington hace estos pronósticos y se los manda, por ejemplo, a San Diego, se los manda a Los Ángeles, se los manda a todos, y yo jalo aquí de San Diego, estas cartas. Estas cartas son de superficie, como les digo. Esta otra ya es del nivel de 850, estamos hablando de 1500, 1300, 400 metros de altura, donde nos están indicando cómo se van moviendo los sistemas, y también sacamos sus pronósticos. Y la última son una carta de 700 milivarios, esta está a 3000 metros, y ya nos está indicando vientos más intensos, más fuertes a esos niveles. Ya no hay obstáculos que los obstruyan, entonces se mueven los vientos más intensos. ¿Sí? Y también su pronóstico para ese mismo día en la tarde. Estas otras cartas, les comentaba, estas de superficie, estas son las isotermas. Estas cartas ya nos están indicando ya cómo viene la masa fría y hasta dónde está penetrando. Si ustedes ven ese día de ayer a las 4 de la mañana, y la masa fría, si ustedes ven la isoterma de 0 grados, ya llegó hasta acá, hasta abajo de la Ciudad de México. Entonces aquí lo que está indicando es que toda esta isoterma, todas estas partes de aquí, van a estar con temperaturas bajo cero. Y entonces se esperan heladas. Y eso es a nivel de superficie. Todavía en las montañas va a ser más bajo de cero. Entonces aquí se observa exactamente cómo la capa de aire frío que entró sobre nosotros ya no la tengamos sobre nuestra región, sino que ya se movió más hacia esta parte de aquí, y ya permitió que nuestras temperaturas ya no sean tan frías como se sintió el jueves o el viernes y el sábado. En las cartas, esta es la carta pronóstico para las 4 de la tarde, ya vemos una temperatura más calientita para la tarde por el calentamiento del sol, y esa es en altura en 850, como se ve la masa fría, cómo está entrando,
para las montañas y también su pronóstico. La masa de 700 milivarios, como sigue ahí, sacando esta parte de ahí de Estados Unidos, y su pronóstico para el día de hoy, cómo iba a estar el frío en la mañana. La información que nos proporciona los radiosondeos de California es una técnica de exploración de la atmósfera que nos indica el grado de humedad y temperatura que se va a manifestar en toda la atmósfera. Ahí con esa podemos nosotros detectar o visualizar las condiciones Santana, las tormentas invernales, una neblina o un simple frente frío. Estos radiosondeos son estaciones como esta, donde tiene una cúpula muy grande, porque aquí adentro se va a inflar un globo especial para aguantar una altura de 18 kilómetros de altitud, que es donde va a llegar, y va a mandar datos. A la misma vez aquí tiene las estaciones de receptora, donde lo van a mandar los señales de los datos de temperatura y de humedad y de los vientos. Este es el globo radiosondeo, ya lo sacaron de la cúpula y lo sacaron de ahí, y aquí es donde lleva los sensores de temperatura y humedad y los vientos, y aquí ya los van a lanzar para que ya se vayan. Este es un radiosondeo del día 27 de noviembre, donde ustedes pueden ver el radiosondeo como nos lo fue detectando. Aquí lo que nos está indicando, en la parte de abajo, vemos que estamos secos, es una como condición Santana, que no hay humedad y que están los cielos despejados. Los vientos son del noreste y en la parte superior tenemos vientos del oeste. Entonces aquí la temperatura, si ustedes observan, sí aumentó la temperatura en lugar de disminuir, pero no aumentó hasta unas temperaturas muy altas como para permitir que estuviera muy caliente la atmósfera. Este radiosondeo es a las 4 de la mañana del día 7 de noviembre. Este radiosondeo fue el día 22 de noviembre, que me parece que fue el día que nos llovió. Entonces aquí las capas nubosas ya están más pegadas y más frías que el anterior. Si ustedes observan, pues en este que está acá, vean cómo las temperaturas llegan a entre 24 y 23 grados. Y en esta otra, las temperaturas siempre son muy bajas. Y fue el día que estuvo haciendo bastante frío y lloviendo aquí. Entonces aquí la humedad, como ya está más junto a las dos temperaturas, la temperatura ambiente como en el punto de rocío, entonces se va a formar aquí las nubosidades y probablemente precipitaciones con el enfriamiento. No tan fuertes porque no están tan unidas las dos líneas. Si estuvieran las dos temperaturas muy unidas, les hubiera sido una precipitación muy intensas. Esta otra que les voy a demostrar, enseña, perdón. Esta es una capa, es un día donde hubo una neblina nada más, una capa nubosa, y aparte de este nivel está todo el cielo despejado y está todo sin nubes. Entonces la capa nubosa está formándose aquí en la parte superficial. Tenemos una capa de 400 o 500 metros de altura, y ya después de ahí todo está despejado. La última, tenemos una carta de oleaje, que la utilizamos para sacar para las operaciones marítimas que trabajamos en el CICESE con el barco Ulloa, y lo otro es la temperatura del mar, que viene siendo estas cartas, y esta es la temperatura del mar. Esta es una estación meteorológica que estamos trabajando aquí en el CICESE, ya no es como las antiguamente que trabajábamos, y pues así, muchas gracias por su atención. Gracias. Acuérdense que estamos ahorita en este momento en la sesión de preguntas y respuestas, comentarios, sugerencias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Sí? Perdón, ¿es posible hacer un pronóstico de cómo va a estar la temporada de lluvias que viene? Sí. El agua cada vez es más determinante para nosotros aquí en esta parte. ¿Se puede hacer eso y decir si vamos a tener una buena temporada o no? Sí, hay gente que está haciendo ya estos pronósticos. Ahorita en julio de este año se graduó un doctor en ciencias, se llama Ramón Fuentes. Él estudió aquí en el CICESE. Su tema fue exactamente las precipitaciones aquí en lo que es la República Mexicana o en todo lo que es América Latina, porque exactamente no había
un estudiante que haya hecho este doctorado, ¿no? Aquí en México. Siempre la Comisión Nacional del Agua paga para que vengan investigadores de Estados Unidos y les hagan unos pronósticos de precipitaciones para aquí a México, y es el que utilizan aquí en Comisión Nacional del Agua. Y este doctor que acaba de graduarse se fue a Italia, visualizó los modelos para precipitaciones que estaban utilizando en Italia, en toda esa parte de allá de Europa, y él sacó 2 o 3, los empezó a utilizar aquí hace 2 años, y ya, ¿cómo se llama? El año pasado ya lo puso con Comisión Nacional del Agua para ver cómo resultaba con el próximo. Y al parecer les fue muy bien el año pasado, y en este año también está continuando. Él ahorita está en Italia, pero está mandando su información aquí. Entonces, él que está diciendo que estos modelos o estos pronósticos le están dando un buen resultado. ¿Y cómo va a estar la estación? ¿Perdón? ¿Y cómo va a estar la estación de agua? Mira, la estación de este año se está pronosticando que baje, no sea tan... Lo normal aquí la estación son 250 milímetros normalmente, y se espera que sea abajo de los 250 milímetros. No va a estar muy seca, pero tampoco va a ser muy abundante. Se está haciendo un cálculo que aproximadamente sean entre 200, 220 milímetros aproximadamente. Gracias. ¿El promedio anual es el 450? Sí, el promedio anual, le digo, lo que se hace, tenemos estadísticas de 50 años de datos de aquí de Comisión Nacional del Agua, de aquí de Ensenada, y se saca un promedio de esos 50 años, y se ha visto que el promedio es 254, 250 milímetros. Entonces estamos en ese promedio. Entonces hay años que hemos tenido precipitaciones de 90 milímetros, que son muy secas, y ha habido años como en el 97 que fueron más de 680 milímetros, casi 700 milímetros. Entonces es cuando vienen los fenómenos de los niños y todo eso. Y cuando vienen las niñas es cuando tenemos la temporada de sequía. Ahorita tenemos una época donde se espera un niño neutral. Entonces, al ser un niño neutral, puede ser que sea mucha lluvia o puede ser que sea muy poca lluvia. Y entonces, aquí con el estudio que hizo el doctor Ramos, él especificó que no iba a ser ni mucha lluvia ni poca, que iba a ser abajo de lo normal, pero que no íbamos a estar tan secos. Pero sí, los pronósticos ya se pueden sacar. Hay modelos, en Estados Unidos hay demasiados, y aquí en México lo está trabajando Comisión Nacional del Agua, y el doctor Ramos, que está poniendo ya el pronóstico de precipitaciones en épocas de verano como en invierno, aquí en el CICES. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o pregunta? Bueno, si no hay nada más, no se mencionó, o no sé si no lo escuché bien, para hacer el pronóstico, por ejemplo, para trabajar con estos modelos, el tipo de equipo de cómputo que se ocupa. O sea, las computadoras, una computadora normal de escritorio no sería suficiente. No, mira, por ejemplo, para hacer ya un modelo ya como debe de ser, son un montón ya son a base, es un centro de cómputo bastante fuerte para hacer eso. Para lo que nosotros hacemos aquí, que digamos que jalamos los modelos y que jalamos esto, con una computadora normal de trabajo. Sí. Okay. ¿No les llega una pregunta más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, perdón, no me queda más que agradecer. La plática dice Matematiquéase, agradece al meteorólogo Santiago Alfonso Higuera Cervera por su plática ¿Qué es el pronóstico meteorológico y cómo se elabora?, que impartió el día de hoy en las instalaciones de esta organización, apoyando con ello la divulgación y difusión de las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Y esperamos contar en un futuro próximo nuevamente con usted, en Ensenada, California, el 28 de noviembre del 2020. Muchas gracias. Para los que no quisieran escuchar, para los que quieren escuchar, hay pizzas. Acuérdense, les había mencionado la última plática de este ciclo. Empezaríamos en enero. Así es que bueno, los que no escuchan, gracias. Nos veremos el próximo año. Los que sí prestaron atención, ahí están. Vamos a degustar un poquito las pizzas.